Lo mataron entre 3 rugbyers y tuvieron 19 años de impunidad política. Madrugada del 19 de enero de 2006. Ariel Malvino, un estudiante de Derecho de 23 años, yace inconsciente sobre la arena de la playa de Ferrugem, Brasil. Minutos antes lo golpearon brutalmente en medio de una pelea callejera. Un golpe de puño lo derribó y su cabeza golpeó contra el suelo, dejándolo inconsciente. Aprovechando que estaba inmóvil e indefenso, uno de sus agresores levantó una piedra de unos 17 kilos y la arrojó con violencia sobre el torso de Ariel. Una aberración y crueldad asquerosa. Sus amigos, desesperados, piden auxilio. La ambulancia tarda 50 minutos en llegar y cuando por fin lo traslada al hospital, Ariel agoniza en coma. Una hora después su corazón se detiene. Ariel Malvino murió víctima de una paliza salvaje y de un piedrazo letal en plenas vacaciones. Este tema yo ya lo toqué en shorts, acá más o menos les dejo la visualización, para que vean que fue algo que les generó un interés. Algo que los indignó, algo que por ahí lo podían asociar, algo más reciente como fue el caso de Fernando Baez Sosa, y algo que tardó 19 años en resolverse, y recién este año tuvimos novedades y una condena ejemplar para estos rugbyers que decidieron matar, porque sí, a un chico que no había hecho nada. Uno de tantos casos de violencia que nos acompañan en nuestra historia como país y que es lamentable. Esa noche de verano en Ferrugem, Ariel estaba de vacaciones con 2 amigos en ese popular balneario del sur de Brasil. Habían salido a divertirse, ajenos al peligro que se gestaba a su alrededor. Cerca de las 5 de la mañana se desató una pelea entre grupos de jóvenes argentinos en la calle principal de Ferrugem. Ariel no formaba parte del conflicto, se mantenía al margen observando con distancia, pero en un momento hizo un comentario en voz alta, criticando lo absurda y estúpida que le resultaba esa violencia entre turistas. Fue solo una frase al pasar, una opinión sincera manifestada entre amigos, pero alcanzó para desatar la furia de quienes minutos antes lanzaban golpes en el tumulto. 3 jóvenes argentinos escucharon el comentario de Ariel y se sintieron ofendidos. Sin mediar más que miradas desafiantes, cambiaron de objetivo. Dejaron de pelear con sus anteriores contrincantes y fueron directamente contra Malvino. Estos 3 muchachos, todos corpulentos, jugadores de rugby, eran oriundos de la provincia de Corrientes y, como se sabría después, pertenecientes a familias de la élite local. En cuestión de segundos acorralaron a Ariel. Carlos Andrés Gallino Yancy comenzó a tirarle patadas. Ariel retrocedía intentando esquivar los golpes y dejar en claro que no quería pelear. Horacio Pozo, su compañero, aprovechó un mínimo descuido y le conectó de lleno una trompada en el rostro. El impacto fue devastador, porque Ariel se desplomó de espaldas y al caer, su cabeza golpeó contra el pavimento. Aquella lesión en el cráneo, según determinó luego la autopsia, sería la causa principal de su muerte. Ariel Malvino quedó tendido e inconsciente con convulsiones. La pelea alrededor se disipó de golpe y una ronda de curiosos se formó en torno a la escena. Lejos de apiadarse, los atacantes decidieron rematarlo. Eduardo Brown Billinghurst, de 22 años, tomó una enorme piedra de unos 17 kilos y medio que encontró cerca. Con intención inequívoca de matar, la alzó sobre su cabeza y la arrojó con fuerza, dejándola caer sobre el pecho de Ariel. El joven yacía indefenso, sin posibilidades de cubrirse o huir. El golpe con la roca le destrozó internamente el tórax. Si bien más tarde se determinaría que la contusión fatal provino del golpe en la cabeza, la ferocidad del ataque ya revelaba por sí misma la intención homicida del agresor. Consumada esta violencia, los 3 atacantes huyeron corriendo, mezclándose entre la multitud que a esa hora aún deambulaba por la zona de bares. La víctima quedó agonizando en la arena. Sus amigos intentaron reanimarlo, gritaban pidiendo ayuda. Pasaron casi 50 minutos eternos hasta que llegó la ambulancia. Ariel, aún con pulso débil, fue trasladado al hospital de Garopaba en estado de coma. Nada pudieron hacer los médicos al recibirlo. Aproximadamente 1 hora después de su arribo, Ariel Malvino, de 23 años, falleció. Vacaciones arruinadas y la vida de un pibe arrebatada de la peor forma. El balneario de Ferrugem se convertía en la escena de un crimen brutal que conmocionó tanto a Brasil como a Argentina. La investigación policial en Brasil avanzó rápido en las primeras horas. Varios testigos presenciales, aterrados por lo ocurrido, señalaron a 3 jóvenes correntinos como los agresores de Ariel. Sus nombres pronto salieron a la luz: Eduardo Brown Billinghurst, Horacio Pozo y Carlos Andrés Gallino Yancy, y fueron identificados como los responsables de la golpiza mortal. Los 3 eran amigos entre sí, tenían entre 22 y 27 años en aquel entonces y provenían de familias de clase acomodada con fuertes vínculos en la política y la función pública en Corrientes. No tardaron en ganarse una
apodo en los medios: los hijos del poder, un rótulo que reflejaba el peso de sus apellidos y las influencias que parecían rodearlos. Fue ahí que la policía de Garopaba descubrió pronto un dato clave: los sospechosos habían escapado de Ferrugem casi de inmediato tras el ataque. Se emitió una orden de captura y se rastreó el vehículo en el que huyeron: un automóvil Audi Q5 registrado a nombre de Lautaro Brown Billinghurst. Lautaro era hermano de Eduardo y también estaba de vacaciones con el grupo, aunque no habría participado en la pelea. En la madrugada posterior al crimen, aquel Audi cruzó la frontera rumbo a Argentina. Cuando la justicia brasilera quiso intervenir o quiso reaccionar, los tres acusados ya estaban en su ciudad natal, estaban en la provincia de Corrientes, buscando impunidad. La partida apresurada de Brown Billinghurst, Pozo y Gallino Yancy dejó a Brasil sin detenidos por el homicidio. El caso Malvino, desde un primer momento, quedó marcado por esta sombra de impunidad inicial. Los agresores lograron eludir a la justicia escapando al país vecino pocas horas después de cometer el crimen. Sin embargo, la identificación ya estaba hecha y la familia de Ariel, desde Buenos Aires, comenzaba a mover cielo y tierra para que ese golpe no quedara impune. Pronto se conocieron detalles sobre quiénes eran estos tres jóvenes. Los tres habían sido jugadores de rugby en clubes tradicionales de Corrientes, lo que explicaba en parte su porte físico y la violencia desplegada. Dolorosa coincidencia, 14 años después, Argentina reviviría un caso similar con el asesinato de Fernando Baez Sosa a manos de una patota también de rugbyers. Pero más relevante aún, salieron a la luz sus lazos familiares y contactos de poder. Eduardo Brown Billinghurst provenía de una familia influyente. Años más tarde se supo que dirigía junto a su hermano Lautaro una empresa dedicada a la venta de maquinaria pesada, representante de una marca internacional, y que su madre, Nidia Billinghurst, era jueza de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de Corrientes. Incluso su hermano Lautaro estuvo envuelto en otro hecho grave. En 2011 habría protagonizado un choque en la ruta entre Chaco y Corrientes, en el que habrían muerto 2 personas, por el cual habría sido imputado por doble homicidio culposo, pero nunca habría sido condenado. Qué extraño, ¿no? Por su parte, Horacio Pozo pertenece a una familia de empresarios de la construcción. Él mismo, tras graduarse de veterinario, trabajaba en la empresa constructora familiar y se supo que su padre, Horacio Pozo padre, ocupaba una banca como diputado provincial por el Partido Oficialista de Corrientes. Finalmente, Carlos Gallino Yancy, el mayor del grupo, decidió alejarse de su provincia. Con el tiempo se mudó a Neuquén y junto a su pareja instaló un emprendimiento turístico en Bariloche, dedicándose a excursiones de montaña y deportes al aire libre. Durante los largos años que siguieron, estos jóvenes mantuvieron un perfil bajo ante la prensa, casi sin aparecer en redes sociales ni hacer declaraciones públicas. Aún así, en el ambiente correntino, muchos conocían sus apellidos. Incluso, en una señal de normalidad con la que pudieron seguir sus vidas, Eduardo Brown Billinghurst llegó a dar charlas públicas sobre desarrollo económico en una escuela de líderes organizada por una agrupación juvenil ligada al gobierno provincial, sin que su prontuario judicial sea un limitante a ser invitado por esta institución. Es delirante. Los llamados hijos del poder parecían gozar de cierta protección tácita. Ninguno estuvo preso preventivamente en Argentina y durante mucho tiempo lograron evitar sentarse en el tribunal por el asesinato de Ariel Malvino. Casi 20 años de impunidad. La familia de Ariel, devastada por la pérdida, inició una incansable lucha para conseguir justicia. Pero esa batalla chocó de frente con casi 20 años de demoras, chicanas legales y obstáculos que dilataron el caso Malvino de forma inexplicable. A pesar de la contundencia de las pruebas y de que los agresores estaban identificados desde el día siguiente al crimen, el proceso judicial avanzó a paso lento, frenado una y otra vez por recursos de la defensa y gestiones fallidas entre dos países. El resultado, 19 años de impunidad política. ¿Pero por qué costó tanto llevar a juicio a estos 3 imputados? En primer lugar, porque Brasil necesitaba que los acusados estuvieran presentes para juzgarlos, o al menos tomarles indagatorias, y ellos se refugiaron en Argentina. La extradición se volvió un campo de batalla legal. Los requerimientos de la justicia brasileña se encontraron con estrategias dilatorias de los abogados en Argentina. Los imputados recurrieron a todos los vericuetos posibles para evitar ser entregados. Presentaron apelaciones contra la extradición y apelaron incluso la elevación a juicio oral en Brasil, llevando sus planteos hasta el Superior Tribunal de Justicia de Santa Catarina e incluso ante la Corte Suprema en Brasilia, todas instancias donde sus recursos fueron rechazados. Paralelamente, en la justicia argentina interpusieron sus propias acciones. Por ejemplo, en 2016, la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario con el que los acusados pretendían anular las declaraciones indagatorias que se les habían tomado por exhorto judicial.
judicial. Cada paso procesal se convertía en una guerra donde la defensa trataba de entorpecer la causa, ganar tiempo y, de alguna manera, desgastar la causa. Mientras tanto, la causa judicial se debilitaba en trámites administrativos. Un dato inaudito ilustra esas demoras. Durante años no se tradujeron al portugués las declaraciones indagatorias de los acusados ni varios testimonios que se habían reunido en castellano, simplemente porque no se asignó a tiempo un perito traductor oficial. Este obstáculo burocrático mantuvo el expediente virtualmente paralizado largos periodos. Demoras injustificables por trámites aparentemente simples, que sin embargo estiraban los plazos y alimentaban la sensación de impunidad. Cada aniversario del crimen, los padres de Ariel denunciaban estas irregularidades y rogaban por avances concretos. La influencia de las poderosas familias detrás de los acusados se intuía, aunque fuera entre líneas. Durante años, los imputados lograron evadir el juicio mediante apelaciones. No solo la extradición se postergó, sino que la realización misma del juicio oral en Brasil sufrió postergaciones sistemáticas. Además, la propia pandemia sirvió de excusa para nuevos atrasos. 2020 y 2021 se pospuso el inicio del debate presencial con el argumento sanitario. Para entonces el expediente ya acumulaba miles de fojas y estaba en proceso de digitalización, con la esperanza de realizar el juicio por videoconferencia si era necesario. Alberto Malvino, el padre de Ariel, expresaba en el año 2021 su anhelo de ver el juicio ese mismo año, aunque reconocía que el panorama era incierto por la coyuntura mundial. Pero aún faltarían algunos calendarios más para que la justicia brasileña lograra sentar a los responsables, aunque fuera en ausencia, en el tribunal. Cada intento de la defensa por cerrar el caso por prescripción o falta de avance fue combatido por la familia Malvino y por los fiscales de Brasil. De hecho, uno de los acusados, Horacio Pozo, llegó a declarar ante la justicia argentina que, según sus averiguaciones, el delito que se le imputaba ya habría prescripto y que, por lo tanto, debía darse por finalizada la investigación. Esa postura nos mostraba la confianza de los agresores en que el paso del tiempo jugaría a su favor. Sin embargo, Brasil mantuvo vivo el expediente y logró sortear todos los obstáculos legales interpuestos. En 2017, luego de 11 años, la jueza brasileña Elaine de Souza Freitas afirmó con firmeza: el crimen fue cometido por motivos fútiles o innobles, un simple comentario despreciativo hecho por la víctima. Era una manera de recalcar lo innecesario y aberrante del ataque y de dejar en claro que la justicia de Santa Catarina no iba a archivar el caso. A esas alturas, los tres acusados seguían llevando su vida en libertad en Argentina. Brown, Billinghurst, Gallino Yancy y Pozo siempre negaron su responsabilidad. Ante cada requerimiento oficial sostuvieron que eran inocentes, que ni siquiera conocían a Malvino o que por lo contrario ellos habían sido víctimas de una golpiza aquella noche. Ninguno quería someterse voluntariamente al proceso en Brasil. 29 de marzo de 2025. Tribunales de Garopaba, Estado de Santa Catarina. Se realizó el juicio por el homicidio de Ariel Malvino. Fue un juicio por jurados que se extendió durante toda la jornada, desde las 9 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. En la sala estaban presentes Patricia Martín y Alberto Malvino, los padres de Ariel, que viajaron especialmente para presenciar el proceso y escuchar el veredicto con sus propios oídos. En cambio, los tres acusados no se presentaron. Optaron por no viajar a Brasil y siguieron el desarrollo del juicio a la distancia. Estuvieron representados por un equipo de 6 abogados defensores que actuaron en su nombre durante el debate. La audiencia final fue tensa y emotiva. Declararon testigos brasileños y argentinos y muchos mediante videoconferencia y traducciones simultáneas. La fiscal del caso, Mirela Dutra Albertón, expuso un alegato contundente de 3 horas describiendo la ferocidad del ataque y desmontando las coartadas de los acusados. Tras las deliberaciones, entrada la noche, el jurado popular emitió su veredicto unánime: culpables. Eduardo Brown Billinghurst fue declarado culpable del delito de homicidio en grado de tentativa por haber arrojado la piedra con intención de matar, acción que afortunadamente no añadió una segunda víctima mortal. Por su parte, Horacio Pozo y Carlos Gallino Yancy fueron hallados culpables del delito de lesiones corporales seguidas de la muerte. En términos simples, lo que determinó la justicia de Brasil fue que estas lesiones terminaron produciendo la muerte en Ariel, aunque, según la justicia, sin intención directa de matar fue lo que terminaron realizando o concretando. Y por separado Brown, que sí habría actuado con intención inequívoca de matar, pero su actuar no fue el que le terminó generando la muerte a Ariel de por sí. Y ahí fue que luego de leer el veredicto se terminó resolviendo la pena por parte de la jueza Bianca Fernández de 7 años de prisión efectiva a los
3 imputados. Sí, muchos en los comentarios del short me habían puesto que es muy poco, que qué había pasado, cómo puede ser, si el mínimo es 8, pero se confundieron. Estamos hablando de la ley de Brasil, no estamos hablando de la ley de Argentina, ¿se entiende? Y en ese momento, como funcionaba la legislación brasilera, era la pena estipulada. Dada la magnitud del hecho y los casi 20 años transcurridos, la pena sonó exigua para muchos observadores. De hecho, esa condena de 7 años es menor al tiempo, de 19 años, que los padres de Ariel esperaron para ver justicia. Sin embargo, era el máximo de las carátulas legales escogidas que se permitía en ese momento. Además, al no haberse considerado el ataque como un homicidio intencional consumado, se evitó una pena más alta. Los Malvinos aceptaron el fallo como lo que es, una victoria agridulce, pero necesaria. Un aspecto importante es dónde cumplirían la pena los condenados. Brasil y Argentina cuentan con convenios de cooperación judicial y dado que Brown, Pozo y Gallino residen en Argentina, se dispuso que la pena sea cumplida en una cárcel de Corrientes. Esto quiere decir que no van a ir a Brasil a cumplir la condena, sino que lo van a cumplir en Argentina, obviamente supeditado a lo que digan las autoridades argentinas. Tiene un régimen semiabierto, por lo que resuelve el fallo brasileño, entonces es como que pueden llegar a salir y volver a la prisión, y obviamente sujeto a la revisión y modificación de las autoridades argentinas. Tras el veredicto, los padres de Ariel difundieron un comunicado público cargado de emotividad y dignidad. Tras 19 años de impunidad, finalmente llegamos al final tan anhelado, expresaron en esas líneas iniciales de agradecimiento. Reconocieron el esfuerzo de todos los que colaboraron. Agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron en este penoso camino, a los testigos que dieron su aporte decisivo para el veredicto final, a la fiscal Mirela Dutra Albertón, al primer fiscal de la causa, Fabio Lirio, y a todo el personal del Ministerio Público de Santa Catarina. Querido hijo, mamá y papá, frente a tu tumba, te prometieron que habría justicia. Ese día llegó. Descansa en paz, amado Ariel. Que debía ser una noche de celebración, claramente, terminó en caos y mucha violencia. Según los testigos, la pelea comenzó alrededor de las 3 de la madrugada en pleno salón del boliche. Dos grupos que ya venían discutiendo iniciaron una confrontación física que escaló rápidamente. En los videos que circularon en redes sociales se puede observar como uno de los jóvenes, identificado por su remera roja,